Estamos ya en el estudio con la bióloga Rubet Guerrero. ¿Está bien pronunciado? Así sí, es. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, gracias por venir. Y yo lo que le quería preguntar es cómo debe ser este análisis, porque la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué existe este brote? Si no es contagioso, ¿por qué en esta temporada, en estas semanas, en estos días vemos tantos casos? Bueno, buenos días antes que nada. Recibe el saludo de nuestra decana, la bióloga Soledad Osorio. Vengo en representación del Colegio de Biólogos del Perú, del Consejo Nacional. Bueno, debido a los diferentes o a las alteraciones que se están dando en nuestro país, y no solamente en el país, sino en el mundo con respecto al clima, ¿no? A estas alteraciones, es que ha permitido que de repente muchas patologías que no eran comunes, que no eran frecuentes, en algunos de los años, bueno, están tomando protagonismo. Y en este caso, pues, es el caso del síndrome de Guillain-Barré. ¿Y cómo el clima puede afectar tanto en esto? ¿Por qué? Porque muchas veces muchos doctores nos dicen, el virus o la bacteria no entra por el frío, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, entonces si no es el frío lo que crea una infección, entonces ¿cómo el frío puede afectar? Bueno, cuando te digo el clima, me refiero a que hay temporadas que hace, por ejemplo, en el caso del norte, yo vengo del norte, yo soy de Lambayeque, ¿no? En esta temporada nosotros estamos en otoño, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el día hace calor. Y sin contar también que como somos zona costera, las brisas, entonces hay tiempos que corre bastante aire, hay horas que hace un sol bastante fuerte, en las tardes hace frío, en las noches hace frío. Entonces esto crea una alteración, ¿no? En el clima. Y como siempre, en estas alteraciones los más afectados son las personas mayores, el adulto mayor y son los niños. ¿Esto a qué conlleva? A que se den casos, cuadros diarreicos, que se den patologías a nivel de vías respiratorias, que pueden ser causadas tanto por virus como por bacterias. Entonces, la respuesta común de nuestro organismo, ¿cuál es? Es defender a nuestro cuerpo de todos estos agentes que puedan producir una patología. Pero ¿dónde entra a tallar el síndrome de Guillain-Barré? Que parece que el cuerpo no recibe bien esa información de atacar a esos microorganismos, sino que parece que se altera y comienza a atacar al propio organismo. Es por eso que el síndrome de Guillain-Barré es una patología inmunológica, es una respuesta inmunológica no adecuada, no correcta de nuestro propio organismo. ¿Y qué es lo que puede hace? ser asociada a ciertos virus o a ciertas infecciones y a ciertas bacterias? Me imagino que sí, ¿no? Claro, así es. Pero ¿cuál es el detalle de este síndrome? Que no hay un organismo en particular que pueda ser el que desencadene. Puede ser desencadenado por cualquier virus, por cualquier bacteria o por cualquier estructura que el cuerpo la considere extraña o ajena al organismo. Ese es, digamos, un poco el inconveniente. Según estudios, según investigaciones, se conoce que uno de, digamos, los causantes pueden ser los enterovirus, es decir, virus que suelen afectar o producir patologías a nivel intestinal, o pueden ser también virus que pueden producir patologías a nivel respiratorio. Pero sabemos que las bacterias y los virus también van cambiando, ¿no? Van mutando, van apareciendo nuevos, porque un virus se junta con otro y muta y de pronto es uno nuevo, ¿no? Y entonces podría ser que hemos estado frente a virus nuevos que en el proceso de infección no nos ha creado mayor problema o mayor alerta nacional porque el cuerpo se ha defendido, pero ante estos virus nuevos o bacterias nuevas, infecciones nuevas, se ha activado esta reacción loca del sistema inmunológico, porque lo extraño es que tantas personas tengan esta reacción anómala. Exacto. Eso es lo extraño, porque uno dice, ya, pero si esto pasa en algunas personas, una de cada, ¿cuántas es generalmente? Una de cada 100.000, si no me equivoco. Personas. Una de cada 100.000 personas, porque justo en esta época del año aparecen todos los casos juntos, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de un nuevo virus o una nueva bacteria
o varias nuevas que han generado esto. Bueno, en este caso, este síndrome sí se suele dar, sí se suele manifestar, pero ¿cuál es la diferencia de otros años? Que el número de pacientes o de sospechosos pues eran 1 o 3 anuales, o de repente... bueno, nos han hablado de 300. Es decir, no, años anteriores, o sea, no era común ver tantos casos, tantos por pacientes. Región era por regiones, 3, exacto, sí, por regiones, sí, exacto, ¿no? O sea, no era común, y más aún, no en todas las regiones, hay regiones en las cuales pues ni siquiera tienen en sus estadísticas la presencia de este virus. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros tenemos, digamos, la mala costumbre de automedicarnos, ¿no? Cuando tenemos alguna sintomatología de cualquier índole. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A las bacterias, ¿no? Y a los virus les permite, ¿qué cosa? También a ellos redireccionarse, mutar, protegerse frente a estos medicamentos. De las medicinas. Entonces, ¿esto qué hace? Que este organismo que no era común o que no causaba tanta alerta, pues ahora ya la está causando, ¿no? Ya, o sea, no es que sea uno nuevo, sigue siendo el mismo, pero mejorado, en otras palabras. Pero, y eso es lo que le quería preguntar. Si es que ya el Guillain-Barré tiene ciertas características, ¿no es cierto? Y las características son que se produce en muy pocas ocasiones y como resultado de cualquier virus o de cualquier bacteria, es una reacción del cuerpo. Exacto. Esto puede ser una variante del Guillain-Barré y puede simplemente asociarse a alguna bacteria o a algún virus que ha sucedido en estos lugares donde se están produciendo los casos, ¿o no? Exacto. Entonces, ese es el motivo por el cual está alertando tanto a la población, ese es el motivo por el cual también se están dando más casos del común, porque, como les comentaba, según los estudios, según las estadísticas, eran grupos determinados de microorganismos los que pudiesen desencadenar este tipo de patología, los enterovirus principalmente, y tenía un periodo mucho mayor, ¿no? La sintomatología era mucho más lenta, o sea, el avance de esto era mucho más lento. Pero ahora lo que se está viendo es que no solamente son los enterovirus, sino también organismos que producen problemas a nivel de vías respiratorias y que el periodo de manifestación de los síntomas es mucho más corto. No, de avance de los síntomas. De avance, exacto, pero de los avances. El periodo desde la infección hasta los síntomas puede seguir siendo de 2 meses, 1 mes. Aproximadamente. Entonces estamos hablando de algún virus o bacteria que ha sucedido hace muchas semanas. Entonces la investigación tiene que retroceder en tiempo un montón. Claro, o sea, se tiene, por ejemplo, en el caso de la región Lambayeque, se tiene como evidencia que de los pacientes que se encuentran hospitalizados, el común denominador en todos ellos es que han presentado cuadros diarreicos o han presentado algún tipo de gripe. Entonces, quiera o no, este tipo de patologías en su mayoría suelen ser ocasionadas por virus. Y para que un virus entre en nuestro organismo, ¿qué significa? Que nuestras defensas están bajas. O sea, el detalle no es solamente la sintomatología que produce las enfermedades previas, ¿no? O las enfermedades de base, sino que es un indicador de que nuestras defensas están bajas y por lo tanto otros organismos pueden ingresar y pueden causar un daño mayor. Más aún teniendo en cuenta que se pueden dar en poblaciones débiles, como es en el caso de los niños o los adultos mayores, sin contar también que hay... Y que el avance puede ser más rápido en ellos, ¿no? Exacto, es más rápido en ellos. Y además, sumado a esto, las condiciones higiénicas, ¿no? En el caso de, aunque ya suena de repente trivial, repetitivo, todo el mundo lo sabemos, pero el lavado de manos es muy importante, ¿no? Porque eso que permite eliminar de repente algún organismo que nosotros hayamos tenido contacto. Sobre todo antes de comer, ¿no? Exactamente. Antes de comer cualquier cosa, no antes de almorzar, sino antes de abrir un paquete de galletas, antes de comer lo que sea, una fruta, lo que sea, lavarse las manos. Las manos debidamente, porque muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Simplemente es un enjuague de manos, nada más, mientras que eso no es así, un lavado muchas personas correcto. dicen, uy, qué frío. Recordemos que la mayoría de nuestra población vive en estos momentos en zonas, en lugares de mucho frío.
y lavarse las manos para algunos niños, también dicen, uy, no quiero, porque el agua está helada. Exacto, y sin contar los que tienen agua. Exacto, ese es otro factor. Y sin contar también que en el norte, en los últimos 3 años, las temporadas de calor han sido más largas y en este año se está sintiendo nuevamente las temporadas de frío. Pero estábamos hablando además en verano, con todos los problemas que hubo en el norte, que podía ser toda esta contaminación que estaba quedando, podía ser cuna de virus y de infecciones que después nos podían traer problemas como el que estamos viviendo hoy. Exactamente. Recordemos que en el caso de los virus, principalmente, son estructuras inertes. Es decir, que pueden quedarse latentes y cuando encuentran las condiciones ambientales adecuadas pueden manifestar algún tipo de patología o estar presentes. Y sumado a eso, la baja de defensas de las personas es que puede desencadenar una serie de patologías. Para terminar, porque ya me estoy pasando terrible del tiempo. Es más, vámonos al corte, regresamos para la última pregunta, que es sobre la medicina, el automedicarnos. ¿Puede estar haciendo que nuestro cuerpo reaccione de forma rara o no? Tal vez estoy hablando rocas. Vamos a un corte y regresamos.